Roma, año 69 después de Cristo. Las calles están agitadas, el poder cambia de manos, la confianza en los emperadores se desmorona. En medio del caos, un grupo de legionarios avanza por el corazón de la ciudad. Son soldados endurecidos por el frío del Rin. Portan armaduras gastadas, cascos abollados y cinturones de guerra, el Balteus. Pero entonces, algo impensable sucede. Desde la multitud manos civiles se extienden. Con desprecio, con rabia, con burla, cortan los cinturones de los soldados, no con espadas sino con cuchillos de mercado. Un solo corte, una humillación, una declaración de guerra. Y en ese instante, el símbolo que ataba al soldado con su deber, su identidad, su Roma, desaparece. La furia estalla. Los legionarios reaccionan, la ciudad se tiñe de sangre. Todo por un cinturón, pero ¿cómo algo tan simple pudo causar un desastre tan profundo? ¿Qué significaba realmente el Balteus para un soldado romano? ¿Y por qué quitarlo era peor que una herida en el campo de batalla? Hoy vas a descubrir la historia de un objeto que no solo sostenía espadas, sino el honor de todo un imperio. No te vayas, esto apenas comienza. Para el ojo moderno, el Balteus puede parecer solo un cinturón, una tira de cuero con hebilla, un accesorio más, pero para el soldado romano no había nada más funcional, ni más íntimamente ligado a su papel como guerrero. El Balteus no se usaba para sostener pantalones porque los romanos usaban túnicas, sino para ajustar la prenda al cuerpo, mantener la espada gladius al alcance inmediato y sujetar una estructura frontal única, tiras de cuero reforzadas con discos de metal, que colgaban en forma de delantal o faldellín. Estas tiras no eran decorativas, servían como protección para la parte baja del abdomen y la ingle, zonas especialmente vulnerables durante un combate cuerpo a cuerpo. Cuando el enemigo se abalanzaba con una lanza o cuchillo, incluso 1 centímetro de cuero podía marcar la diferencia entre vivir o caer. Pero el Balteus no era solo escudo, era también un soporte logístico. En él se colgaban la daga, pugio, la cantimplora, la bolsa de raciones e incluso amuletos personales. Era, en resumen, el centro de gravedad del equipamiento del legionarios. Fabricado casi siempre con cuero curtido, remachado con hierro, bronce o incluso plata en los más ornamentados, el cinto romano podía pesar hasta 2 kilogramos por sí solo. Y su diseño variaba según el rango del soldado, la región o el periodo del imperio. Pero más allá de la utilidad, había algo que lo hacía aún más importante. El Balteus no era solo para sostener la espada, era para sostener el honor. En el Imperio Romano, no todo símbolo se esculpía en mármol. Algunos se llevaban en la cintura, día y noche, batalla tras batalla. El Balteus era uno de ellos. No se trataba solo de cuero o metal. Era una marca de identidad, una insignia visible que decía: este hombre no es un civil, es un soldado de Roma. Cada cinturón era único, personalizado con placas, grabados y adornos que reflejaban el rango, la región, incluso el orgullo de la legión. Algunos baltei estaban decorados con placas de bronce repujado, otros con símbolos mitológicos como Marte, el dios de la guerra, o águilas imperiales que proclamaban fidelidad al César. En un campo de batalla desordenado, el brillo del Balteus podía ayudar a distinguir aliados de enemigos. Y en la vida diaria del campamento, era la línea invisible entre el deber y la vida civil. Por eso, cuando un soldado cometía una falta grave, su castigo no siempre era el látigo, sino algo peor: se le obligaba a quitarse el cinturón. Era una forma de decir: ya no eres digno de portar tu espada, ya no eres uno de los nuestros. Ese gesto, simple, silencioso, era equivalente a una ejecución social. El soldado se quedaba sin rango, sin honra, sin rostro militar. El Balteus no era solo un accesorio, era una promesa, una carga, un juramento visible. Y si lo perdías, perdías Roma. Roma, año 69 DC.
El imperio atraviesa uno de sus momentos más oscuros, el año de los 4 emperadores, una época de traiciones, golpes, caos político y ambiciones desatadas. El trono es un juego de cuchillos y la sangre se vuelve rutina. Uno de esos emperadores fue Aulo Vitelio, un general que llegó al poder apoyado por las legiones del norte, especialmente por las que custodiaban las riberas del río Rin. Pero había un problema. Los soldados del Rin eran vistos por los romanos capitalinos como rudos, provincianos, bárbaros con armadura. No hablaban con elegancia, no vestían con refinamiento, y cuando llegaron a Roma, no fueron recibidos como héroes, sino como intrusos. Entonces ocurrió el insulto. En medio de la muchedumbre romana, en calles abarrotadas, ciertos civiles se acercaban a los legionarios y les cortaban los cinturones. Una acción rápida, despreciable, humillante, como si arrancaran de un golpe su identidad militar. Para un legionario, eso no era solo una falta de respeto. Era un ultraje, una provocación a su honor, una declaración de guerra. Y la respuesta no se hizo esperar. Las tropas reaccionaron con furia. Espadas desenvainadas, gritos, sangre en los mosaicos de la capital. Cientos de civiles fueron asesinados solo por tocar el símbolo que no debía tocarse, el Balteus. El escándalo sacudió Roma. La reputación de Vitelio, ya frágil, se desplomó aún más, porque si sus hombres no eran respetados, ¿cómo podía ser respetado él como emperador? Aquel episodio, tan aparentemente menor, terminó siendo una prueba irrefutable de algo más profundo. Roma estaba al borde de la descomposición interna, y el Balteus era la cuerda delgada que sostenía la dignidad de un imperio que comenzaba a resquebrajarse. En cada guerra hay una espada, pero detrás de cada espada hay algo que la sujeta. Y en Roma, ese algo no era solo cuero y hebillas, era el símbolo del vínculo invisible entre el hombre y la república, entre el soldado y el destino imperial. El Balteus no era entregado con ligereza. Se ganaba al ingresar en la legión, se portaba con orgullo en las marchas de 30 kilómetros diarios, se defendía con sangre en el campo de batalla. Y jamás se dejaba caer al suelo sin pelear. Cuando un joven recibía su cinturón por primera vez, se convertía en parte de algo más grande. No era solo un individuo, era Roma caminando sobre 2 piernas. Al cerrar ese cinturón, cada mañana se cerraba también un compromiso, con su escudo, con su centurión, con el águila de su legión y con su propia vida. Por eso, cuando alguien intentaba quitárselo, sea por castigo o por burla, no era solo un acto físico, era un corte profundo al alma del soldado. Y por eso lo defendían con la vida. Porque el Balteus era una armadura, sí, pero también era una promesa. Una promesa de que, pase lo que pase, el legionario romano se mantendría firme, con la espada al cinto y la dignidad en el pecho. Hoy ya no usamos espadas, ya no marchamos al ritmo de un centurión, no vivimos en fortalezas, ni alzamos estandartes de bronce al sol. Pero aún llevamos cinturones, no en la cintura, sino en el alma. Todos cargamos símbolos que nos definen, un uniforme, una alianza, una promesa tatuada en la piel. Cosas que si alguien intentara quitárnoslas, no dolerían en el cuerpo, sino en la identidad. El Balteus fue uno de esos símbolos. Y su historia nos recuerda que a veces, lo que parece más pequeño, es lo que más sostiene. Así que la próxima vez que veas una correa de cuero, un objeto aparentemente simple, recuerda que en otro tiempo, en otra era, ese cinturón fue tan sagrado como una bandera. Y tú, dime algo, ¿qué llevas puesto cada día que te recuerda quién eres? ¿Qué objeto, insignia o gesto define tu vínculo con algo mayor que tú mismo? Te leo en los comentarios. Si esta historia te hizo ver a los soldados romanos con otros ojos, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, las historias no son solo datos, son legado, identidad y fuego que aún respira bajo la historia. Nos vemos en el próximo video, donde cada detalle del pasado revela quiénes somos hoy.